Vamos a continuar. Y en este caso particular, yo les había dicho que no vamos a hablar de políticas, pero sí vamos a entrevistar gente que representa segmentos políticos. En este caso en particular vamos a estar con la candidata a diputada nacional por el Frente Progresistas y vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, magíster en finanzas, Daña Tabela. Así que es contadora, además está doctorando en ciencias de la gestión de la misma universidad. Realmente un currículum importante para seguir hablando de este tema que es tan apasionante como lo es la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Gracias por estar. Gracias, Luis, por invitarme. Y de agradecimiento también de parte de Margarita Stolbizer por darnos un espacio para charlar de estos temas. La habíamos invitado en algún momento, pero bueno, ya va a llegar. Está complicada con la agenda. Sí, ahora cuando terminen las elecciones vamos a conversar con ella. Exactamente. Hablemos un poco entonces de esto tan importante que es la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Así que te escucho. Sí, para nosotros tiene fundamentalmente la ciencia un rol central en términos de catalizar y de fortalecer la producción y el agregado de valor en esa producción para vincularse con todo el desarrollo de las regiones, de la economía. Nosotros vemos que tenemos una gran cantidad de problemas macroeconómicos que son, indudablemente tienen que ver con variables que el próximo gobierno va a tener que controlar, pero fundamentalmente lo que tenemos que lograr es desarrollar nuestras economías regionales a partir de la incorporación de conocimiento, a partir de transferir ese conocimiento que se genera en el sistema científico nacional, provincial y universitario, para que esas economías puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan competir, ser competitivas. En la nota que hice anteriormente estuvimos hablando un poco de eso, de lo que acabas de decir de las universidades y el conocimiento, y efectivamente lo que se transfiere a la gente, y pareciera que ha aumentado un porcentaje en el alumnado que se está introduciendo dentro de lo que es la ciencia y la tecnología. Pero a veces es difícil llegar, como bien dijimos en el segmento anterior, es difícil llegar a los segmentos o a las partes proporcionales que tienen que ocuparse de llevar a la práctica lo que la ciencia produce. ¿Cómo se logra ese ensamble? Sí, tiene que haber un cambio cultural, digamos. Seguramente en esto coincidimos todos quienes tenemos alguna responsabilidad en el sistema científico, en el sistema de educación. Digamos, tiene que haber un cambio cultural. Nosotros observamos, sobre todo, yo vengo de la universidad que hoy tengo el orgullo de ser su vicerrectora, es una universidad chica, muy nueva, muy joven, y ubicada en un lugar estratégico, económicamente estratégico, que es la Pampa Húmeda, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el triángulo sojero por excelencia. Y la verdad es que en estas universidades de menor tamaño se pueden llevar adelante experiencias muy interesantes de vinculación entre el sector público, entre el gobierno local, el sector público representado por ese gobierno, la universidad y las empresas. ¿Por qué? Porque la escala lo permite, porque el vínculo es mucho más cercano y porque esa desconfianza histórica que existe entre el científico y el empresario en una relación de cercanías se acorta y se supera. Me ha tocado incluso dirigir o coordinar proyectos de transferencia de la ciencia, digamos, dura, de la ciencia del laboratorio a la industria, y es efectivamente posible, es un trabajo de articulación muy importante que hay que hacer. Entonces, lo primero tiene que ver con un cambio cultural. Para que todo cambio cultural se produzca, tiene que haber algo que lo fortalezca, que lo acompañe, que lo empuje. Esos son los incentivos. Efectivamente hay que incentivar al sistema científico para que puedan transferir esos conocimientos a la empresa. Incentivarlos para que hagan proyectos articulados, hagan proyectos en conjunto, descubran las necesidades empresarias y trabajen para solucionarlas, puedan ingresar con un aporte concreto a esas empresas, y hay que incentivar también a las empresas para que incorporen recursos humanos altamente calificados. Argentina en estos últimos 10 años ha tenido un crecimiento en su política científica importantísimo en términos de recursos económicos y de recursos humanos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos recursos humanos, algunos queden en el sistema científico reproduciendo y generando más conocimiento, y otros vayan a generar ese conocimiento a las empresas? Esos doctores que nosotros tenemos tienen que incorporarse también a los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas.
A ver, voy a hacer una especie de puente entre lo que en algún momento conversaba con determinados economistas representativos del país respecto de lo que es la ciencia, lo que es los libros, lo que es la teoría y lo que es la práctica. Claro. Entonces yo les decía a ellos, una cosa es lo que vos me estás diciendo, que desde el punto de vista de la teoría es fantástico y me parece que es adecuado. Pero tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno de los pueblos para saber que tenemos que adaptar la cosa al lugar donde estamos. Vuelvo a lo que estabas comentando al comienzo, que es esto de las economías regionales. ¿Cómo podemos aplicar todo este conocimiento y esta mano de obra y todo lo que significa este alumnado a cada una de las regiones del país para que cada una de esas provincias haga o desarrolle lo que efectivamente corresponde a esa provincia? Sí, ahí se requiere una planificación de todo el sistema y de el gobierno nacional que no tenemos. Nosotros estamos en Argentina acostumbrados a que cada gobierno que asume refunda el país, lo funda de nuevo. Tenemos nuevas fechas patrias, nuevas políticas, nuevos ministerios. Y esto es muy difícil de sostener en el tiempo. Por eso, digamos, después los periodos, cuando los gobiernos terminan, no quedan resultados palpables. Entonces, para eso se necesita una planificación y una política de Estado en términos de la nación, acordada con las provincias. Yo digo, a diferencia de otras épocas, el sistema científico y el sistema educativo está muy federalizado. Nosotros tenemos, en todas las provincias de la Argentina hay por lo menos una universidad. Y en cada universidad hay por lo menos un instituto del CONICET, más el desarrollo de los organismos científicos provinciales. La provincia de Buenos Aires tiene un desarrollo muy antiguo, que es la Comisión de Investigaciones Científicas. La ciudad de Buenos Aires más recientemente creó su propia secretaría o dirección, y así lo podemos encontrar en todas las provincias de la Argentina. Ministerios, secretarías, direcciones con distintos formatos, pero están todos desarticulados. Entonces es fundamental pensar en que tenemos que tener una planificación central, acordada con las jurisdicciones provinciales y con los demás actores, y un espacio de coordinación. Una política de Estado coherente. Exactamente. Articulada, coherente, confiable. ¿Sí? Eso además es lo que nos pone en valor hacia afuera. Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil, no puedo salir de mi sesgo vinculado a la economía, pero es muy difícil prestarle plata a alguien, por ejemplo, que no tiene claro sus documentos, sus propiedades. En Argentina es muy difícil que el exterior confíe en nosotros porque nosotros estamos todo el tiempo cambiando las reglas del juego, cambiando nuestros programas, cambiando nuestros planes. Y es como yo digo, cada vez que asume un gobierno, refunda el país. No se puede avanzar en este sentido. Pero ya vos vas a ser representante de Margarita Stolbizer. ¿Qué piensa ella de todo esto? Margarita es una convencida de dos cuestiones centrales. En primer lugar, de que efectivamente hay que pensar al país de manera estratégica, y pensar de manera estratégica implica tener a todos los sectores, a todos los actores sociales, políticos, económicos en la misma mesa y hacer un gran acuerdo en términos de políticas de Estado. Esto es central para Margarita. Y lo otro tiene que ver con garantizar la igualdad. Hemos tenido una etapa de crecimiento económico, que ahora por supuesto ya hace unos años que se detuvo, basada solamente en la explotación de los recursos naturales. Y eso, no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en el tiempo, aun cuando la soja siguiera a $600 la tonelada, no tiene ninguna posibilidad de sostenerse en el tiempo, porque lo que genera son inequidades hacia adentro de la sociedad. Entonces, para nosotros es fundamental fortalecer un área central que es la educación, que para nosotros es el área que iguala el punto de partida. Después, a dónde se llega en base al esfuerzo. Y para que esa educación, funcione como igualitaria, el Estado tiene que tomar fuerza y responsabilidad. Y la fuerza y la responsabilidad del Estado pasa por la calidad institucional y por el gran acuerdo social que nos permita definir las políticas de Estado para ponerlas en marcha. ¿Cómo se concientiza a la gente para esto? Educando. Con la educación se concientiza a la gente. Hablando, explicando, generando estas posibilidades en cada ámbito en el que estamos involucrados. En cada actitud que nosotros tenemos en el día a día, nosotros podemos efectivamente demostrar que se puede vivir en un acuerdo.
¿Y hay algún segmento en particular donde hay que profundizar el desarrollo? O sea, decirles, bueno, estos son los segmentos que nosotros tenemos que profundizar el estudio. Argentina, digamos, tiene que trabajar fundamentalmente en agregar valor a su producción primaria. Nosotros no podemos depender de los precios internacionales, de los commodities, de nuestros recursos naturales. Argentina tiene que trabajar en agregar valor. Gracias por venir. No, gracias a vos, Luis, por habernos invitado y bueno, acá estamos a disposición. Suerte. Muchas gracias. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.